Hola, hago un pequeño comentario antes de empezar. Me ando recuperando de una gripe, por eso no muestro mi cara, pero voy a dejar una foto mía en todo el video. Hola, buenas, soy Lorenzo Patini y este es el recuperatorio del trabajo práctico integrador de programación 1. El tema es el análisis en la eficiencia de algoritmos. En este trabajo, nuestro objetivo es el análisis de dos algoritmos que tienen el mismo objetivo: encontrar el número de menor valor dentro de una lista y desarrollar una comparación entre los tiempos que requieren ambos para llevar a cabo su función. Hicimos esta investigación para poder analizar la eficiencia de un algoritmo. Esta misma se refiere a cómo se utilizan los recursos computacionales, tiempo y memoria para resolver un problema. El análisis de algoritmos nos permite comparar diferentes soluciones y elegir la más óptima según el contexto. Comprender cómo se comportan frente al aumento de datos es esencial para desarrollar aplicaciones eficientes y escalables. Antes de hablar del análisis en la eficiencia de algoritmos, primero hay que describir qué es un algoritmo. En programación, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de pasos o instrucciones claramente definidas que resuelven un problema o realizan una tarea específica. Permiten, permiten resolver problemas de manera lógica y estructurada. Los algoritmos son la base para escribir programas eficientes. Ahora sí, ¿qué es el análisis de algoritmos? El análisis de algoritmos es una herramienta cuyo objetivo es evaluar el diseño de un algoritmo. Permite comparar entre sí algoritmos que cumplan con la resolución del mismo objetivo sin necesidad de desarrollarlos. Generalmente se evalúa su rendimiento en en términos de eficiencia, tiempo y espacio, y se busca determinar cómo se comportan a medida que el tiempo de su entrada crece. De forma teórica, el análisis de algoritmos estudia los recursos computacionales que requiere cualquier programa para ejecutarse. Esta es su eficiencia. También existen otros factores iguales de relevantes como su funcionalidad, simplicidad y hasta el costo de programación o desarrollo, entre otros. El análisis de algoritmos permite evaluar la eficiencia, la comparación de algoritmos y entender su comportamiento. Al evaluar la eficiencia, se determina la cantidad de recursos que necesita el algoritmo para su ejecución. Al comparar algoritmos, nos permite elegir el algoritmo más eficiente en base a los resultados de la comparativa. Una vez se entiende el comportamiento, podremos predecir cómo se comportará un algoritmo con diferentes tamaños de entrada. Antes hablé del rendimiento en la eficiencia de tiempo y espacio. Dicho de otra manera, de la complejidad de cada uno. Ambos miden sus parámetros en función del tamaño de la entrada. La complejidad temporal mide el tiempo de ejecución de un algoritmo, y la complejidad espacial mide la cantidad de memoria que utilizan los algoritmos. El análisis de algoritmos tiene dos enfoques complementarios. Estos son los análisis teóricos y análisis empíricos. El análisis teórico consiste en estimar el comportamiento de un algoritmo sin necesidad de realizar su ejecución, usando herramientas como la notación Big O. El análisis empírico, en cambio, es el estudio del rendimiento en el caso real del algoritmo, evaluando los tiempos de ejecución sobre datos concretos y analizando tiempos y costos. Los tipos de análisis son caso peor, caso mejor y caso medio. En el mejor caso, se refiere a la situación inicial de los datos que genera una ejecución del algoritmo con una menor complejidad computacional. Es el tiempo menor para un problema cualquiera de tamaño n. El caso medio se basa en la situación inicial de datos que no siguen un patrón preestablecido. No aporta ventajas o desventajas. Se puede considerar como escenario típico de ejecución del algoritmo. Habla del tiempo esperado para un problema cualquiera de tamaño n. El peor caso se refiere a la situación inicial de los datos que genera una ejecución del algoritmo con una complejidad computacional mayor. Es el tiempo máximo necesario para un problema cualquiera de tamaño n. El mejor caso normalmente trata con valores de entrada menores que pueden causar un problema en la escalabilidad a futuro. El análisis del mejor caso se considera falso o engañoso. Garantizar un límite inferior en un algoritmo no proporciona información, ya que en el peor de los casos, un algoritmo puede tardar años en ejecutarse. El análisis del caso medio no es fácil de implementar en casos prácticos y se realiza rara vez. En el análisis de caso medio debemos considerar cada entrada, su frecuencia y el tiempo que tarda, lo cual no puede ser posible en muchos escenarios. El peor caso nos da una plataforma donde trabajar. Es el tiempo más utilizado. Es el más utilizado. Es más fácil que el caso promedio
y proporciona un límite superior que constituye información útil para analizar en productos de software. Buenas, mi nombre es Uriel Palma, soy de la Comisión 8 de la Tecnicatura Universitaria en Programación, en su modalidad de distancia. En esta segunda entrega del trabajo integrador de programación vamos a estar viendo sobre el análisis de algoritmo y en esta parte vamos a hablar sobre la notación Big O. Bueno, empezando hablando sobre la notación Big O, bueno, vemos que esto es la técnica más común o la forma estándar de expresar el crecimiento en tiempo y espacio que necesita el algoritmo. Esto siempre en función del tamaño de la entrada o de los datos. Si bien esto no nos va a dar el tiempo exacto que tarda, nos va a dar cómo escala a medida que el tamaño de la entrada crece o el tamaño de los datos va creciendo, ¿no? Y bueno, la notación nos permite expresar el comportamiento del algoritmo, ¿no? En términos de eficiencia. Yendo a las notaciones Big-O más utilizadas, más comunes, tenemos la O1 constante, que es una notación que siempre va a tardar lo mismo, lo tenemos acá en el gráfico. Tenemos la O logaritmo de n, que es la notación logarítmica, que esta tiene un crecimiento muy lento, como se puede ver acá. Tenemos ON, que es la notación lineal, que más adelante vamos a ver que es la que aplica a nuestro proyecto, que es una notación que va a la par del tamaño de la entrada de los datos, ¿no? Que el crecimiento va siempre parejo. Después tenemos O n logaritmo de n, que bueno, es común en los algoritmos de ordenamiento. Bueno, después tenemos la notación cuadrática, que bueno, en la cuadrática cada elemento se compara con el resto, con los demás sería, y bueno, lógicamente eh, es de lo más ineficiente para datos grandes. En la notación exponencial vemos que con cada dato que ingresa el tiempo se duplica y la notación factorial es la más ineficiente de todas, ya que hace, por así decirlo, todas las pruebas posibles. Bueno, pasando al caso práctico, en nuestro caso analizamos dos algoritmos que cumplen la misma función, resuelven el mismo problema, que es encontrar el valor mínimo en una lista de números, ¿no? En lo teórico, vemos que ambos tienen la misma complejidad temporal, porque ambos recorren la totalidad de la lista. Por eso ambos tienen la complejidad ON. Y en memoria tienen la misma complejidad espacial de O1, ya que utilizan una variable auxiliar. Cuando pasamos a lo empírico, a la ejecución del código vendría a ser, vemos que esto puede llegar a cambiar. Si bien ambos algoritmos cumplen la misma función, uno recorre la lista con un ciclo for y el otro lo recorre con la función min, que viene ya incluida en Python. Esto puede presentar alguna diferencia en el análisis empírico, pero bueno, desde lo teórico sigue siendo lo mismo. Ambos van a recorrer listas crecientes, desde los 1000 hasta los 10 millones. Y se va a registrar el tiempo utilizando la función time.time. Nos va a permitir calcular desde el inicio, o sea, cuando comienza a ejecutarse el algoritmo, hasta el final, donde termina la ejecución. Bueno, viendo los resultados obtenidos, eh, primero vemos cómo crece el tiempo de ejecución a medida que el tamaño de la lista eh, crece también, ¿no? Como era de esperarse. Y después vemos acá una diferencia muy grande en los tiempos. En los 100.000 son prácticamente iguales ambos algoritmos. A partir del millón ya hay una diferencia y en los 10 millones vemos que eh, el mínimo manual llevó el doble de tiempo. Sin embargo, en las pruebas teóricas vimos que tenían la misma complejidad. Esto deja clara la importancia de hacer ambos análisis, tanto teórico como empírico, porque puede existir una diferencia que
en lo teórico no se pueda ver. Bueno, como conclusión, podemos decir cómo es fundamental e importante el análisis de algoritmos eh, para desarrollar un programa que sea eficiente, más aún cuando estamos trabajando con volúmenes de datos grandes. Y bueno, y la importancia de la notación Behow para entender cómo es nuestro comportamiento en la teoría, ¿no? El análisis teórico de cada algoritmo. Y muy importante, el análisis empírico, que ya vimos que puede cambiar muchísimo eh, de la teoría a la práctica, ¿no? Eh, Incluso vimos la diferencia que puede haber desde la teoría a la práctica, aún teniendo la misma complejidad en la teoría. Por eso, bueno, este enfoque que combina la teoría y la práctica nos permite tomar esas decisiones importantes con una información adicional, ¿no? Que sería decisiones informadas para tener programas más eficientes a la hora de programar. Este es nuestro caso práctico. Primero vamos a importar tiempo y vamos a importar un número random. Se van a generar las listas con un número random dentro de los rangos. Aquí van a tomar lugar los dos algoritmos. El que voy a mostrar yo es el mínimo manual. El que va a mostrar mi compañero es el de mínimo automático. Cada uno tiene su ciclo for correspondiente. La diferencia principal es que el mínimo manual va a hacer un recorrido uno por uno de cada número dentro de la lista. El mínimo automático no, lo va a buscar automáticamente con la subfunción de mínimo. Em, Aquí la función toma el parámetro de lista. Si no se encuentra dentro de la lista, regresa a ninguno. Caso contrario, va a haber un valor que va a significar la posición cero o inicial de la lista. Y va a ocurrir una iteración. Por cada número dentro de la lista va a ser una comparativa si es menor que el mínimo. Si es así, se guarda y prosigue hasta que termine. Regresa el, regresa el número mínimo al finalizar. Y aquí está la iteración ciclo for, que va a ser de 0 a 4 por cada lista. Va a tomar un tiempo inicial con time.time. Aquí es el llamado a la función de mínimo manual. Y una vez finaliza la función, va a hacer una comparativa con el tiempo final. Después lo va a imprimir. Ahora voy a hacer demostración por terminal. Está ejecutando. Ha terminado de ejecutarse. Como aquí está, resultados de mínimo automático, resultados de mínimo manual. Como vemos, mientras mayor sea el de entrada, mayor sea el tiempo de búsqueda en comparación con el mínimo automático. Bueno, yendo a la ejecución del código, empezamos con estas listas de elementos crecientes y pasamos a la función del mínimo manual. El mínimo manual toma la lista de números como parámetro y realiza una comparativa. Si no encuentra valor, va a retornar un none. Y si lo encuentra, pasa a la función del mínimo lista. ¿Qué tiene esta función? Es una función que tiene una optimización interna, probablemente con otro lenguaje de programación como lo puede ser C, em, y cumple la misma función que el mínimo manual. Recorre todos los parámetros, todos los números de la lista, ¿no? Por eso tiene una complejidad de ON, tanto la manual como el automático. Cuando vamos al for, vemos que tomamos el tiempo de inicio con el time.time, recorremos todas las listas desde la 0 a la 4 y tomamos el tiempo final. Después restamos y hacemos la operación para saber el tiempo total. Vamos a la ejecución para poder visualizar las diferencias y vemos lo mismo que pudimos ver en la presentación, ¿no? Vemos que en los 100.000 no hay una diferencia notable. Vemos que en el millón ya empieza a tomar una ventaja y ser más eficiente el mínimo automático. Y vemos que en los 10 millones ya es muy evidente la ventaja que toma el mínimo automático contra el mínimo manual, llegando a tardar la mitad del tiempo. Por eso es importante, además de hacer la prueba teórica, hacer un análisis empírico, ¿no? Para poder tomar decisiones más informadas y obtener un programa más eficiente, ¿no? Porque si nos hubiéramos quedado con solo un análisis teórico,
cualquiera de las dos hubiera sido lo mismo, pero en la práctica podemos comprobar que no es así.